Este es el tutorial número 25 sobre el tema de soluciones. A continuación, se explicará la forma de calcular la molaridad de una solución conociendo su fracción molar. En este canal, hasta este momento, se han elaborado tutoriales sobre estas 8 formas de expresar las concentraciones de las soluciones químicas. En estas tarjetas existen los enlaces de algunos de ellos. Los estamos invitando a que los visiten, se suscriban y los compartan. Empecemos por interpretar el ejercicio que vamos a analizar. Una solución acuosa de cloruro de sodio tiene una fracción molar de 0.15. ¿Cuál es la molaridad de la solución si la densidad de ella es de 1.24 gramos sobre mililitro? Colocamos los datos. Recordemos que la fracción molar son los moles de soluto o solvente que hay disueltos en una mol de solución. Esto quiere decir que si la fracción molar del cloruro de sodio es 0,15, significa que de una mol de solución, 0,15 moles son de el cloruro de sodio, o sea, el soluto. También se sabe que la fracción molar del soluto más la fracción molar del solvente siempre será igual a 1. En consecuencia, podemos averiguar la fracción molar del solvente, restando la fracción molar a la unidad. Hacemos el respectivo reemplazo de la fracción molar del soluto y obtenemos que la fracción molar del solvente es de 0,85 moles. En conclusión, por cada mol de solución, 0,85 moles son de solvente y 0,15 moles son de soluto. Ya hemos averiguado los moles de solvente. Como la molaridad son el número de moles de soluto disueltos en un litro de solución, necesitamos la cantidad de solución. Y aquí tenemos separados el solvente y el soluto. Por tal razón, la segunda parte del ejercicio consiste en convertir los moles del solvente y los moles del soluto a gramos. Para el caso del solvente, que es el agua, hallamos su masa molar. Los dos átomos de hidrógeno tienen una masa de 2, más la masa del oxígeno, que es 16, dando una masa molar para el agua de 18 gramos, que equivalen a una mol. Esta relación se emplea para convertir estos 0,85 moles del agua a gramos. Para ello se multiplica por un factor de conversión constituido por la división entre gramos y moles. Los moles en el denominador para que puedan ser simplificados con los moles del numerador. Y se sabe que una mol de agua es equivalente a 18 gramos. Al realizar la operación se obtiene que 0,85 moles de agua son equivalentes a 15.3 gramos de ella. Ya tenemos el solvente en moles y en gramos. A continuación vamos a convertir los moles del soluto a gramos. Averiguamos la masa molar del cloruro de sodio. El sodio tiene una masa de 23 y el cloro de 35.5. Al sumarlos nos da una masa molar para este soluto de 58.5 gramos, que son equivalentes a una mol. Y esta relación se utiliza para convertir los 0,15 moles de soluto a gramos, multiplicando por el factor de conversión constituido por la división entre gramos y moles. Y se sabe que para el cloruro de sodio una mol es equivalente a 58.5 gramos. Al hacer la operación nos da como resultado 7.78 gramos de soluto. Aquí tenemos ya el valor del soluto en unidades de moles y en gramos. Hasta este momento hemos logrado tener el solvente y el soluto en moles y en gramos. El tercer paso es sumar los gramos de solvente con los gramos de soluto para obtener 23.08 gramos de solución. Recordamos que la molaridad son los moles de soluto disueltos en un litro de solución.
Como la solución aquí está en unidades de capacidad y aquí la tenemos en unidades de masa, estas unidades de masa las debemos convertir a unidades de capacidad. Para ello se utiliza la fórmula que dice que la densidad es igual a la masa dividida por el volumen. Como tenemos la masa, vamos a hallar el volumen. Despejamos la fórmula en donde el volumen pasa acá a multiplicar y la densidad a dividir, quedando que volumen es igual a la masa sobre la densidad. Hacemos el reemplazo de estos valores. Los gramos son los 23,08 y la densidad de la solución es de 1,24 gramos sobre mililitro. El resultado de esta operación es de 18,61 mililitros. Interpretamos que 23,08 gramos de solución que están en unidades de masa son equivalentes a 18,61 mililitros, unidades de capacidad. Pero la solución la necesitamos en litros y aquí la tenemos en mililitros. Estos mililitros se pueden convertir a litros multiplicándolos por el factor de conversión constituido por las unidades de litros y mililitros. Y se sabe que un litro es equivalente a 1000 mililitros. Se realiza la operación y da como resultado 0,01861 litros. Aquí tenemos la solución en gramos, en mililitros y en litros. En este momento ya tenemos todos los datos necesarios para hallar la molaridad. El primer método es el de una regla de tres simple, en donde se plantea que si 0,01861 litros de solución contienen disueltos 0,15 moles de soluto, un litro de solución, que es lo de la molaridad, ¿cuántos moles de soluto tendrán? Se grafica el raciocinio y al hacer la operación obtenemos como resultado que en un litro de solución estarán disueltos 8,06 moles de soluto. El segundo método es mediante esta fórmula, en donde la molaridad es el resultado de dividir los moles de soluto sobre los litros de disolución. Se hace el respectivo reemplazo de los valores. Al hacer la operación nos da también 8,06 moles. Como esta es la cantidad de moles de soluto que hay disueltos en un litro de solución, la solución de cloruro de sodio en agua es 8,06 molar. Este enlace corresponde a imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com. Los invitamos a que se suscriban y lo compartan con sus contactos.